Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis de nuestros proyectos para mostrar un problema que nos surge cuando cortamos MDF con nuestro cortador láser de diodo. Una de las cosas que ya sabemos es que nunca los parámetros de corte de una máquina van a ser igual para otra, incluso si tienen la misma potencia de salida del láser, ni siquiera con la misma marca. Los parámetros siempre serán diferentes. Sin embargo, algo que influye muchísimo es el material. Antes de comprar mi láser ya había visto un montón de videos de personas mostrando cómo hacer los cortes en MDF y la verdad, esto me animó muchísimo, más que todo porque la mayoría, sin importar la marca, cortaban el material en un máximo de 5 pasadas. Fue así que compré mi Atom Stack A5 Pro, de las primeras que salieron para corte, y lo primero que hice fue comprar una lámina entera de esas de 1,20 por 2,40 en una ferretería grande que tenía materiales de construcción. Llegué a casa, puse a funcionar el programa y no cortó. Después de mucho investigar, preguntar en grupos de Facebook y casi tirar la láser por la ventana pensando que estaba mala, logré hacer mi primer corte. Y sí, lo hizo, pero en 18 pasadas. Por mi inexperiencia casi quemó el láser porque hasta salía una pequeña llama mientras hacía el corte y aquello me parecía como que no era normal, más cuando las piezas literalmente quedaban carbonizadas. Aquí les muestro. Alguien en un grupo me dijo que era el MDF que estaba usando, que tenía demasiado pegamento. Ahí fue que decidí ir directamente a una maderera y preguntar por un MDF para cortes láser, ya que las tiendas que hacían estos cortes en algún lado debían comprar el material. Lamentablemente, en estos sitios no te venden una pieza pequeña como para probar, así que me tuve que llevar mi lámina de más de 2 metros rezando porque sirviera. Y la historia tuvo un final feliz. Pasé de 18 pasadas a 5 y sin la llamita. Entonces, no siempre es culpa de la potencia de la salida de nuestro láser, es por los componentes de elaboración del MDF que usamos. Ahora les voy a mostrar los cortes para que vean, ya que me quedó un pedazo del primer MDF que compré. Vamos a probar en principio con el MDF que estoy usando en este momento. La maderera donde compro el material cambió de proveedor hace mucho tiempo y aquel que me cortaba en 5 pasadas ya no lo traen más. Igual, este de 7 pasadas me ha servido muchísimo. Los parámetros que me han funcionado son los que se ven en la pantalla. 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Con esta configuración, mi láser de 5.5 watts corta las piezas de manera que caigan solas. ¿Podría quitarle una pasada para terminar más rápido el proceso? Sí. Haciendo un poquito de presión se pueden desprender las piezas, pero si llega a haber algún punto donde no terminó de cortar, el tiempo que se pierde usando un cúter, lijando bordes y manipulando la pieza es mayor, a veces, que el tiempo de esa última pasada que no le dimos. Créame, lo hice tantas veces que al final es mejor dejar que las piezas caigan solas. Lo bueno de este material es que la superficie es lisa y suave, por lo que puedes pintar sin necesidad de sellarlo o lijarlo previamente. El único detalle es que como es oscuro, al hacer un grabado no destaca tanto como uno más claro. Listo, ya se cortó la pieza y como pueden ver, solo al mover la lámina ella se separa con extrema facilidad. Pueden ver también cómo quedan los bordes con este material. No mancha en lo absoluto, por más que yo lo intente. Ahora vamos a probar con este otro MDF. Es mucho más claro que el que siempre uso y los grabados aquí se destacan más. Si se fijan, parece más bien cartón y la textura al tacto no es suave, más bien es rugosa o porosa. Vamos a usar los mismos parámetros que usamos con el MDF anterior, como podemos ver aquí. Este material, al ser poroso, requiere lijarlo y sellarlo si lo vas a pintar, por lo que agrega más tiempo a la elaboración de sus proyectos.
Retiramos la lámina y también podemos ver que la pieza cae fácilmente. Vemos los bordes y hacemos la prueba del dedo y como pueden observar, mancha. Son los mismos parámetros y diferente MDF. Ambos cortaron, pero uno suelta ese polvito que hace que cuando manipulas las piezas se te manchen los dedos y manches el trabajo. Puedes solucionar esto pintando la pieza o limpiando los bordes con un trapo humedecido con alcohol o vinagre blanco. Ahora vamos con el primer MDF que compré al principio. Esta es la única pieza que me quedó. Como pueden ver, voy a hacer dos cortes. El primero con los parámetros que hemos estado usando. El segundo será igual, solo que le vamos a doblar la cantidad de pasadas, por lo que el rectángulo rojo tendrá una velocidad de 500, una potencia de 90% y 14 pasadas, el doble de las del cuadrado negro, de lo que hemos estado usando hasta ahora. Si se fijan, en la luz del láser pareciera expandirse en el trayecto, cosa que no pasaba con los otros cortes. Retiramos la lámina y ya aquí podemos empezar a ver las diferencias, ya que ninguna de las piezas cayó con la misma facilidad que las pruebas anteriores. Como ven, tengo que presionar para que se despeguen. Y la que empieza a ceder es la que hicimos con 14 pasadas, lo que nos indica que lo ideal serían 15 pasadas, más del doble que los parámetros normales. Al haber hecho presión en el cuadrado, nos quedan restos que debemos lijar y cortar. Hacemos la prueba del dedo y comprobamos la cantidad de carbón que nos queda, que es mucho mayor que el MDF anterior. Y como pueden observar, ya me manché los dedos, las uñas, todo. Y aquí podemos ver por detrás que el cuadrado negro con el que usamos los parámetros de siempre y las 7 pasadas apenas si se ven unos puntitos. Ahora comparemos materiales. Aquí pueden ver la diferencia de ambos. El de abajo es el que acabamos de cortar y el de arriba es el que uso que no mancha. Y seguro algunos dirán, es culpa del láser de diodo, eso no pasa con unas de CO2. Pues no, aquí les muestro estas piezas. Esto fue cortado por un láser CO2, ya que como pueden ver supera el grosor que puede cortar mi láser. Unas piezas son de 4 milímetros y las otras de 6 milímetros. Ya a simple vista se puede ver la diferencia entre ambos materiales. Aquí, sin presionar mucho, vemos que se mancha de una manera significativa. Estas otras, aunque manchan, no es tanto. Recuerdo que el señor me comentaba que hasta para su láser él tenía que modificar los parámetros de siempre, ya que le costaba cortarlo y casi siempre se quemaba y la cantidad de humo que desprendía era mucho mayor.
Ahora comparemos los MDF. Este de arriba es el que yo uso, que no mancha. Se puede ver que en la superficie también hay ciertas diferencias, no solo los colores. Ahora ya sabes otras de las razones por las que los parámetros de corte de unos láser pueden no funcionar para otros. Recomendaciones. No compren el MDF donde vendan materiales de construcción, ya que esas láminas están tratadas de manera diferente, pues están pensadas para otras funciones. Vayan directamente a las madereras. Otra opción es ir a las tiendas que venden cortadoras láser CO2, ya que generalmente ellos saben dónde se puede comprar el material para sus máquinas. También pueden ir a los negocios que hacen cortes láser y preguntar dónde compran el MDF. Antes hagan la prueba del dedo, ya que puede que estén usando uno que manche. Hagan siempre un test de material para saber cuál es la mejor configuración de corte para su equipo. Si no saben cómo hacerlo, en el canal de Carlitos Explica hay un tutorial muy completo que les puede ayudar. Les dejo el link de su canal en la cajita de información. Siempre que compren material, pregunten a su proveedor si es el mismo que siempre compran. Si les dicen que es un pedido nuevo, no compren muchas láminas, ya que puede haber diferencias y terminarán con muchas láminas que no se podrán usar. Hagan una pequeña prueba al llegar a casa para ver si funciona con sus parámetros habituales. Lamentablemente, no hay manera a simple vista de saber si el MDF que estamos comprando nos va a servir, ni siquiera por la textura, así que lo mejor es siempre comprar poco material y probarlo. Si el MDF les funciona, cásense con ese proveedor y compren siempre una lámina de más, por si hay algún inconveniente y deban buscar en otra parte, y lleven una muestra del que les funciona. Ahora, algo sí es definitivo. Si un material requiere que a una velocidad baja debas darle más de 10 pasadas y te queden los bordes carbonizados, ese MDF tiene demasiado pegamento y no te va a funcionar, ya sea por las razones de tiempo y manipulación. Si te pareció útil la información, por favor comenta y comparte. Suscríbete para ver más videos interesantes como este. Hasta luego.